La Universidad Nacional de Colombia se fundó el 22 de septiembre de 1867, a iniciativa del liberal José María Samper, quien presentó al Congreso un proyecto de ley durante un periodo en el cual se quiso poner límites al principio absoluto de la libertad de enseñanza. Tiene 8 sedes, convirtiéndose así en la universidad más grande del país. El 9 de abril de 2010, el Consejo Nacional de Acreditación, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, le otorgó a la universidad la acreditación institucional por 10 años en todas sus sedes. Buenos días. En primer lugar, pues agradezco muchísimo a los organizadores esta extraordinaria oportunidad que me dan de venir a conversar con ustedes sobre mis experiencias en la Rectoría de la Universidad Nacional. Hay una ponencia escrita como de acuerdo con las normas, pero quiero aprovechar un poco esta exposición oral para hablar un poco más o enfatizar un poco más mis experiencias como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Quizás haya que decir que la Universidad Nacional de Colombia es una universidad extraordinariamente centralizada desde el punto de vista administrativo. El rector es un poco como en los sistemas presidenciales, que el presidente es el jefe de todo. Por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional, el rector de todas las sedes que tiene por el país, es el responsable administrativo de todos los actos administrativos. No hay nada que se pueda descargar. No hay, por ejemplo, un gerente o un gestor de la universidad en términos de cómo se maneja el presupuesto. No hay un abogado de la universidad que responda jurídicamente todo lo que ocurre, y así sucesivamente. Entonces, eso choca abiertamente con la realidad empírica de cualquier universidad, que está compuesta por una gran cantidad de unidades de todo tipo. Áreas, facultades, centros de investigación, centros de experimentación, bienes patrimoniales, ceremoniales, etc. Entonces, eso es una cosa bastante compleja, digamos, manejar esa universidad. Del otro lado, fui rector en 2 ocasiones muy diferentes, con un intervalo grande de años. Fui rector primero de 1984 a 1988, cuando el rector era nombrado por el presidente de la República. Era un nombramiento de libre disposición del presidente de la República. Y luego, de 2003 al 2005, cuando ya el rector tenía un periodo, cuando a raíz de la Constitución de 1991 se entronizó, digamos, la autonomía universitaria desde el punto de vista constitucional, lo cual a mi juicio han aprovechado mucho más las universidades privadas que las públicas, les da mucho más derecho a las universidades privadas que a las públicas, y el rector era nombrado en un proceso electivo muy amplio, muy participativo de la comunidad académica. En ambas ocasiones, quiero aclarar que yo soy colombiano, por supuesto, pero trabajo en México y también soy mexicano. Yo escogí ser mexicano, lo cual implica que soy colombiano y mexicano. Esas son mis patrias. La de México, por escogencia personal, porque allí trabajo, porque allí me han dado enormes posibilidades en el desempeño de mi docencia y de mi investigación universitaria. Entonces, en ese sentido, digamos, yo quería muy francamente decir que soy un bicho raro, porque en general eso no ocurre en los rectores de las universidades. Y tampoco soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, soy egresado de una universidad privada colombiana
y eso todavía lo hace sumamente más raro porque no hago parte, digamos, del gremio, y eso tiene enormes desventajas, pero yo encontré que también tiene enormes ventajas porque yo no estoy afiliado a ningún interés, a ninguna facultad, a ningún grupo, y como una universidad consiste básicamente, según mi perspectiva rectoral, en administrar unos presupuestos con recursos muy limitados que mucha gente está buscando que se le asignen y genera enormes conflictos internos, pues yo al menos traté de distribuir esos distintos tipos de recursos que puede distribuir un rector. No es solo presupuesto, aunque el presupuesto probablemente es el más importante, de una manera conforme a criterios un poco más desapegados, un poco menos gremialistas en el sentido micro en que un rector puede estar sometido a las dinámicas de las universidades públicas. Por el otro lado, yo siento que la gestión de un rector, al menos en Colombia y en los periodos en que yo estuve, tan diferentes en todo sentido, inclusive por la distancia de las cosas, del tiempo. Yo era mucho más joven en la primera rectoría, yo nací en el año 44, o sea que yo tenía 40 años cuando fui rector la primera ocasión, y ya en el 2003 tenía mucha más experiencia vital, personal, más trayectoria en mis cosas, pero de todas maneras tanto el país como la universidad como yo habíamos cambiado extraordinariamente. Lo que yo siento, digamos, es que un rector está sometido a dos dinámicas muy poderosas que no maneja del todo, y dos dinámicas que confluyen muchísimo. Vamos a llamar una el frente externo. Y entonces hay ese frente externo que es un frente enorme, que probablemente pasa como dijo mi colega, porque yo también soy historiador, Manuel Burga, el frente presupuestal. En los dos momentos, en el primero, el 100%, más o menos, 96% de los recursos de la universidad venían del Estado. En el segundo momento ya eso se había bajado como al 70% y ahora debe estar en el 60%. Muchos llaman eso las políticas eficientistas, gerenciales, qué sé yo, que hacen que la noción de la gratuidad, que la noción del compromiso total del Estado con las universidades públicas tenga que pasar por una serie de tamices y que se obligue a las administraciones de las universidades a gestionar recursos propios. Muchas veces eso está bien, yo creo que eso está bien en el sentido de que da dentro de las universidades la noción de que los costos no son cero, que las cosas cuestan, que hay que ser eficiente en el manejo de recursos, que los recursos vienen de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos, que por lo tanto somos responsables de cómo se usan esos recursos. Probablemente cuando hay unas cifras parecidas al 100%, la gente no tiene noción realmente de los costos, y eso a mí me parece fatal. Pero también cargarle a la universidad y hacerla gerencial y hacerla empresarial y que cambie su ethos, que es un ethos profundamente académico, de investigación, de docencia, por simplemente irse ajustando, ir buscando cosas que en última son mercado, porque hay que vender productos, hay que entrar al mercado. A mí también me parece una idea bastante peligrosa, francamente. Pero hacia eso están marchando muchas universidades públicas y hay una especie de consenso en las tecnocracias internacionales, las tecnocracias nacionales, y tecnocracias es una palabra un poco benigna que digo para referirme a una gran cantidad de técnicos que suponen que la técnica es neutral, que los conceptos técnicos son neutrales, que lo demás es como ideología, política y cosas por el estilo. Pero bueno, eso también quería aclararlo.
De todas maneras, a mí me parece que hay algo que une, en mi experiencia, que une esos dos frentes, y es la tradición política. Las universidades, bien sean de origen, todas son de origen hispánico, de la monarquía española, del papado, del régimen del patronato, de todo ese tipo de cosas, o las universidades ya republicanas y las universidades del siglo XX, universidades actuales, siempre tienen como una idea que formuló muy bien un liberal aristocratizante, que fue José Ortega y Gasset, en su famoso librito aquel de la misión de la universidad. La misión de la universidad es formar élites. Entonces uno piensa, bueno, élites en estas sociedades tan desiguales, marcadas por esa desigualdad tan profunda, una desigualdad que precede obviamente la conquista española, pero que la conquista española le da unos tonos modernos, unos tonos que todavía continúan. En esas sociedades marcadas por todo tipo de desigualdades étnicas, de género, de región, de origen regional, de clase social o de ingresos, si no se quiere hablar de clase social, cuando ocurre eso, ¿qué es una élite? ¿Qué representa una élite? ¿Por qué la universidad tiene que formar élites de qué? Y ahí ya entramos en unos problemas muy complicados. Porque como yo lo veo en Colombia, tanto la izquierda, llamémosla así, como la derecha, ambas quieren formar élites. Los padres jesuitas siempre han querido formar élites. Los masones del siglo XIX quisieron formar élites. Los comunistas del siglo XX quisieron formar élites. Todo el mundo quiere formar élites y se supone que las universidades tienen que formar élites. Esa tradición elitista, digamos, en Colombia, hace que la universidad en ese sentido se concilia muchísimo con el Estado. La universidad del Estado, la universidad pública, no es lo mismo, pero bueno, en aras de la discusión. Y realmente el problema con la tradición política colombiana es que es extraordinariamente politizada, muy politizada. Por ejemplo, es impensable que en un país como Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, que en eso se parece mucho a la Universidad Nacional de México, Autónoma de México, tenga el poder político de la UNAM. Allá no. Allá no, porque nunca hubo un consenso nacional sobre la Universidad Nacional. Siempre la Universidad Nacional vino a contrapelo de la Iglesia, primero. En ciertos momentos en que hubo, digamos, hegemonía, como se llama en Colombia, conservadora, fue entonces los liberales los que hicieron universidades privadas, precisamente para eso de la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de pensamiento, todas estas cosas, contra un Estado, digamos, copado completamente por el confesionalismo católico. Entonces, en Colombia sí ha habido estos intentos, como el del año 67, de refundar sobre la Universidad Central de Colombia, de la Colombia bolivariana, fundar una universidad que fuera nacional, nacional en todo sentido, que viniera gente de todo el país, y la matrícula era verdaderamente nacional, que vinieran de todas las clases sociales. Eso era muy difícil, dado que hay unos filtros previos para ingresar a la universidad, en fin, pero de todas maneras, y que fuera un poco una universidad secular. Eso no duró mucho. Cuando vino la reacción, llamémosla católica, la universidad nacional se hizo confesional, hasta que después finalmente el movimiento, por ejemplo, de Córdoba, que ya va para el 18, la famosa autonomía universitaria, que fue una de estas cosas que impugnaron los jóvenes de esa época, de los años 20, de esa década. El arzobispo de Bogotá dijo: eso es la autonomía del pecado, la autonomía del pecado. Entonces uno tiene esos juegos permanentes, pero el último y el más dramático, el que yo todavía como rector tuve que vivir, nace realmente en un año tan traumático para Colombia, pero tan lejano hasta cierto punto, que es el año 48, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el famoso Bogotazo, la enorme insurrección que hay, insurrección espontánea, insurrección popular que destruye media ciudad de Bogotá. Y ocurre que el rector de entonces
es de los que encabeza los grupos que se toman la emisora nacional de Colombia y desde ahí proclaman la insurrección y el derecho a la insurrección. Eso naturalmente marcó extraordinariamente la Universidad Nacional de Colombia. Desde entonces a la fecha, creo yo, esa idea de que el Estado es un enemigo está todo el tiempo. Lo que ocurrió en cierta medida en mi primera rectoría, que yo llego a la rectoría de la Universidad Nacional, la universidad estaba cerrada. En los 10 años anteriores se habían perdido literalmente 5 años, porque la universidad vivía cerrándose por motivos de enfrentamientos violentos de grupos de estudiantes con la fuerza pública. En mayo del año que yo llegué, en el año 84, había sido uno de los más violentos. El rector renunció, los rectores renunciaban, los rectores duraban un promedio de 9 meses en los 10 años anteriores a cuando yo fui rector, en el 84-88. Entonces, y se perdían los semestres, no había, realmente cuando uno mira las actas de los consejos académicos era eso, cómo se reajusta en química para no perder, tener el número de semanas no sé qué y poder salvar siquiera un semestre de un año calendario. Esas eran las discusiones, era terrible. Bueno, eso afortunadamente se cambió, pero se cambió a un precio enorme, precio personal para mí también enorme. El otro día estuve leyendo una tesis doctoral en el Colegio de México sobre las ciudades universitarias y en particular sobre la construcción de la ciudad universitaria en México. Y realmente es muy interesante para mí, una de las cosas, de muchas, no voy a hablar de eso, pero una que sí me impresionó mucho fue cómo en los planos originales y en el diseño original de la Universidad Nacional había unas residencias estudiantiles y de profesores. Bueno, la universidad finalmente en México no las construyó. Finalmente, por ese motivo, que es muy interesante mirar ya en detalle qué fue lo que ocurrió, no las construyó. El presidente alemán, tal vez, pensó, no sé, es un tema de investigación. La Universidad Nacional de Colombia, que tiene un campus maravilloso, anterior, uno de los campus pues, extraordinarios de Sudamérica, sin duda alguna, la ciudad universitaria de Bogotá, sí construyó residencias, construyó cafetería. Pero claro, venía todo este problema político, extraordinariamente político, y un estudiantado muy politizado. Ya la universidad, cuando en el año 84 había pasado por una reforma administrativa y financiera drástica, estaba en el modelo de la Alianza para el Progreso, había hecho toda esta cosa de hacer de la universidad colombiana una réplica de las universidades norteamericanas. Las facultades son feudales, hay que desmantelarlas, hay que darle entidad a los departamentos. Pero no quedaba claro quién manejaba las carreras y los departamentos o las facultades. En fin, muy complejo aquello, una lucha de poder extraordinario, la profesionalización de los profesores universitarios. La Universidad Nacional de Colombia ha hecho como ninguna otra institución de ese país, de mi país, para mandar docentes a formarse al exterior en cantidades impresionantes. Realmente yo creo que unos 3.000 colombianos han obtenido doctorados en las mejores universidades del mundo realmente, a cargo de la Universidad Nacional. Ellos regresan, y ahí hay problemas también, porque regresan con una cultura alemana, digamos, de las matemáticas o de la física, y llegan allá y los laboratorios colombianos de física no se parecen para nada a los de una secundaria alemana. Entonces vienen unos problemas psicológicos, etcétera, muy complejos. Pero, digamos, todo eso ya había ocurrido. Esa Alianza para el Progreso había generado, se hizo, como ustedes saben, como una cosa preventiva para evitar el castrocomunismo en América Latina. El castrocomunismo era una alianza de campesinos que iban a hacer la revolución, descontentos y sin tierra, que eventualmente se unirían a ellos grupos de estudiantes radicalizados.
y eso era un momento muy grave, estaba en todas las teorías preventivas de la Alianza para el Progreso. Entonces hay que hacer reforma agraria y hay que hacer reforma universitaria. En Colombia se hizo la reforma universitaria, en Costa Rica se hizo la reforma universitaria, en gran parte en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, cuyo campus además lo dotó un dictador, Pérez Jiménez, entraba por ese camino de hacer esa reforma. Entonces yo recibí ya esa universidad norteamericana, moderna, donde ya las escuelas francesas, por ejemplo en medicina, no existían, era otra forma de ver el currículum, todo ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, lo que había en la Alianza para el Progreso era, del otro lado, en la tradición elitista, la revolución. De suerte que el primer momento mío estuvo marcado, afortunadamente, por un proceso de paz. Proceso de paz que fracasó con las FARC, que ojalá ahora firmen en La Habana el compromiso con el gobierno colombiano, pero con el M-19, que era un movimiento más estudiantil, muy distinto a las FARC, una nueva tipo de guerrilla que se estaba desmovilizando. Cuando ellos comenzaron a desmovilizarse, el presidente Betancur me nombra rector. Yo pensaba que era simplemente poner orden e irme, porque ese no era mi interés. Pero bueno, ahí decidí quedarme, me enamoré un poco de lo que ocurre ahí. Y los comandantes del M-19 me invitaron a la ceremonia de entrega de cosas de las primeras, pero eso era todavía un terreno muy ambiguo, como cualquiera sabe. Sin embargo, la universidad participó en las mesas de paz con el M-19 y ahí acordamos que quienes tuvieran el grado académico pertinente podían, si se amnistiaban, ingresar automáticamente a la Universidad Nacional. Entraron 69 guerrilleros amnistiados a la Universidad Nacional y ellos fueron fundamentales, absolutamente fundamentales en la política, llamemos de pacificación. Como exguerrilleros tenían una cierta autoridad moral frente a los vendedores de drogas, a toda esta cantidad de cosas que circulaba alrededor de los grupos violentos de izquierda, porque esos son unas alianzas extraordinariamente complicadas que habían tomado las residencias enormes que se construyeron con los fondos de la Alianza para el Progreso y una cafetería enorme. Y eso fue la primera transformación muy costosa, simbólica, difícil, clausurar las residencias universitarias dentro del campus y las enormes cafeterías centrales que había, que eran siempre focos de desorden permanente. Eso, ahí estaba la cosa. Y realmente cambiar eso por unos préstamos beca, de más cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cambiar la noción esta, pero todavía seguíamos en la noción un poco asistencialista de que a los estudiantes hay que darles, en fin, ese tipo de cosas que en una sociedad tan desigual como Colombia tienen sentido. Y curiosamente se pacificó la universidad. Los estudiantes aceptaron, yo tuve enormes asambleas con ellos, peligrosas muchas, enormes asambleas en los grandes auditorios de la universidad explicándoles que básicamente lo que no podía existir más allá era la violencia y que había que separar claramente el concepto de autonomía universitaria del concepto de extraterritorialidad. Eso sonaba fascista. Decirlo así era una cosa, pero ¿cómo así? Entonces, ¿la fuerza pública puede venir acá? Por supuesto que puede venir acá. Si ustedes causan todo el desorden, y el desorden es precisamente porque todos los cuerpos internos de seguridad de la universidad son permanentemente copados, la gente es enfrentada violentamente, porque hay que ver lo que ocurría con todos esos cuerpos de seguridad internos. Pues sí, pueden venir. Claro, como yo era un rector que dependía directo del presidente, yo tuve todo el tiempo diálogo con el presidente y a través del presidente con todos los aparatos del orden, digamos, del Estado. Y lo que se acordó fue un protocolo, digamos, de seguridad. Es decir, ellos, si intervenían porque yo expresamente lo pedía y en determinadas condiciones específicas.
Ahí aprendí, entre otras cosas, que guardar un predio como el de la ciudad universitaria le costaba muchísimo a la policía, porque la policía comenzó a decir, no, pero es que si usted quiere que hagamos todo esto, como por ejemplo que tengamos patrullas por la noche cuando no hay nadie, pero se pueden robar laboratorios, pueden ocurrir muchas cosas en esos campos. El campo no es tan grande, es un campo de 240 hectáreas, claro, en el puro centro de la ciudad, el campus principal de la universidad. Bueno, eso es mucho terreno en la oscuridad, en todo este tipo de cosas. Bueno, cuando digo no es muy grande es porque estoy pensando en la Universidad Nacional de México, que es lo que yo tengo como referencia ahora en mi vida, que tiene como 10 veces más de superficie la ciudad universitaria en el Pedregal. Entonces, digamos, estoy diciendo eso porque ahí entonces el comandante general de la policía me dijo, no, pero es que esto sí le va a costar, rector, aquí pasa el presupuesto. Y en esa época el presupuesto era pobre. 20 años después ya la universidad tenía mucho presupuesto, muchos recursos debo decir, pero también tenía que generar muchísimos recursos, tenía muchísimos más estudiantes, pero ya yo no tenía realmente el diálogo con el presidente de la República, y aquí yo simplemente dejo una cosa para considerar. Si la autonomía en el fondo no es presupuestal en últimas, francamente yo sentí mejor la gestión cuando era el presidente y no cuando el Consejo Superior, que es una cosa un poco abstracta, yo dependía de ese Consejo Superior. No es lo mismo ir hablar con el presidente de la República cuando uno ha sido designado por él y él siente una responsabilidad, que hablar con un ministro de Hacienda directamente. No es lo mismo hablar con el ministro de Hacienda cuando uno depende del presidente y cuando uno siente todo el apoyo de un presidente. Yo lo tuve de dos, un liberal de Virgilio Barco y de Belisario Betancourt, los dos, porque me dijeron, quédese por favor, esas cosas. Entonces, digamos, yo siento también algo que es muy interesante, ¿cómo gestiona un rector las cosas? ¿Cuál es su real independencia para manejar los presupuestos, aparte de las enormes demandas internas? Demandas internas, algunas completamente inerciales. Por ejemplo, ¿cómo mantiene uno la facultad de veterinaria en un nivel realmente internacional? Uno mira los presupuestos de una facultad de veterinaria, por ejemplo, en lo que ellos llaman los vertebrados, los mamíferos mayores, ¿no es cierto?, en esas clínicas, ese tipo de cosas, y lo compara, por ejemplo, con veterinaria en la Universidad de Cambridge, y se da cuenta de que allá el 80% es inversión, porque en esos animales, en las clínicas, en todo eso hay que invertir. Va uno a la Universidad Nacional de Colombia, que tiene una gran facultad de veterinaria, sin duda alguna, y se da cuenta de que el presupuesto es al contrario, 80% es lo que cuesta, el gasto corriente que se llama, y 20% para la inversión. Es decir, son problemas. Entonces le va a quitar usted el 20% para dárselo a los físicos que quieren tener alguna cosa, o a los astrónomos que quieren tener un telescopio colocado en los páramos altos de yo no sé qué cosa, cuando realmente en Chile, aquí no muy lejos, hay uno de los mejores observatorios, cuando en México tienen, cuando en Puerto Rico hay, es decir, son problemas muy complicados. Y claro, cuando uno tiene un respaldo del gobierno en el presidente de la República, no es lo mismo que cuando uno depende de un consejo en términos internos. A mí me facilitó muchísimo, por lo que estoy diciendo a ustedes, la experiencia de que sea el presidente. Por supuesto que se pueden discutir maneras, puede ser que el presidente mande una terna o que reciba una terna del Consejo Superior y decida. Eso, por ejemplo, podría ser. Pero estas cosas de que en aras de la autonomía, no. Si vamos a discutir autonomía, miremos en serio qué es lo que dicen las leyes de autonomía. ¿Dónde está la autonomía? Porque de repente la autonomía es un arma para desnacionalizar la Universidad Nacional de Colombia, para que grupos corporativos internos, particularmente sindicatos de profesores, se la tomen en nombre de la Universidad Nacional de Colombia. Y son en general minorías. Cuando uno lo mira cuantitativamente son minorías, pero minorías bien organizadas, minorías con un discurso muy articulado, con un discurso nacional, con un discurso de la igualdad, con un discurso de lo que ustedes quieran. Cuando uno mira la práctica y desmenuza qué es exactamente lo que piden los sindicatos,
Piden recursos que previamente han negociado entre ellos, y a veces con conflictos enormes entre ellos, porque no es lo mismo, digamos, ser un médico clínico que, digamos, ser un profesor de filosofía. Realmente sus visiones de lo que ocurre y de los recursos que necesita, del reconocimiento social que le da la sociedad en cada uno de estos casos, probablemente es muy diferente. Probablemente el físico, el médico tiene todavía un prestigio, está desapareciendo eso lamentablemente, social mucho más alto que un profesor de filosofía. Un profesor de filosofía es una persona rarísima en una sociedad como la colombiana. Entonces, digamos, eso es para decirles que ser rector es complejo, que ser rector en un país que no ha resuelto el problema de un conflicto violento es extraordinariamente complejo. Y termino diciéndoles que en la segunda vez que yo estuve, como pintan todo, allá se llama la ciudad universitaria Ciudad Blanca, es bellísima, es un gran arquitecto el que lo hizo, un arquitecto que huía del nazismo y vino a América y aterrizó ahí con un gran pedagogo, y entre los dos hicieron el proyecto de la ciudad universitaria de Bogotá, Ciudad Blanca. Bueno, la Ciudad Blanca vive pintada o estaba pintada todo el tiempo con pintas. Hubo una época, ya en la segunda ocasión mía, que muchísimas pintas hablaban del pensamiento, el marxismo, leninismo, pensamiento Abimael Guzmán. Sí, y había el nombre pues de la organización. Esto tuvo inclusive adeptos dentro de los estudiantes de la universidad, y ellos sentían que realmente esa era la salida para Colombia. A la hora de la verdad tienen una capacidad enorme de pintar la universidad. Cualquiera que llegara decía, uy, mire, aquí ya estaba Abimael Guzmán, mírelo aquí, el pensamiento de él además, que es el que va a iluminar el siglo XXI de la humanidad. Bueno, eso es lo que uno todavía está enfrentando. Y ojalá haya la paz, y ojalá, pero una organización importante, el ELN, de la cual un capellán de la universidad, fundador o cofundador de la facultad, en esa época se llamaba Facultad de Sociología, el padre Camilo Torres fue a esa guerrilla, el ELN, no está todavía en el plan de firmar la paz. Y los espíritus, inclusive de los profesores, de muchos profesores que hacen la oposición, todavía están allá. Colombia puede ser que firme el posconflicto, pero yo veo que la paz de verdad dentro de universidades como la Universidad Nacional de Colombia van a tardar mucho tiempo, porque son culturas todavía profundamente arraigadas. La hiperpolitización, la idea de que son élites y de que hay una contraélite revolucionaria que puede decir y que tiene en el campus de la universidad su ámbito, eso es bastante complicado. Entonces, yo los dejo a ustedes con esas ideas. Ya la ponencia escrita es otra cosa, un poco, pero me entusiasmó mucho la exposición de Manuel Burga y dije, ¿por qué no? Si nunca hablo de eso, o cuando hablo en Colombia, pues es tan controvertido, al menos aquí lo digo, en un auditorio que en cierto sentido puede ser un poco más neutral. Muchas gracias. Es muy grato, en principio, agradecer a los organizadores, y miren la curiosidad que hasta en ello han tenido cuidado para elegir. El doctor Marco Palacios viene de la ciudad universitaria denominada Ciudad Blanca. El que habla también viene como rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Ciudad Blanca, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto sí podemos hacer algunas precisiones asociadas a lo que viene a ser la gobernanza dentro de aquellas buenas prácticas que tienen que ver con la participación, con la transferencia y la transparencia a la vez, con la rendición de cuentas, con la eficacia y con la coherencia. Creo que sobre estos ejes, un poco pretendiendo precisar la experiencia del doctor Palacios en relación a lo que viene a ser la universidad pública, particularmente la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. De hecho,
que tenemos que diferenciar lo que nosotros hemos encontrado en el contexto de lo que venía haciéndose a partir de la ley 23.733 y lo que nos da como oportunidad esta nueva ley universitaria, la 30.220. Y qué mejor si aprovechamos justamente esta ley universitaria para decir, es una gran oportunidad del cambio, es una gran oportunidad para desarrollar la universidad pública y pretender que desde allí esta universidad sea un referente en relación a la innovación, a la generación de conocimiento, a la tecnología y a la transferencia de la tecnología y a la innovación. Y en ese contexto estamos enrumbados, de hecho, los rectores, a partir de lo que viene a ser la Asociación Nacional de Universidades Públicas, y aprovechando ello, es cierto, pues estamos nosotros justamente perteneciendo a esta nueva generación, la generación de la 30.220, que nos sirva de pretexto para propiciar el cambio. Sin embargo, en ese contexto, no podemos quedar al margen de lo que viene a ser el análisis de la gestión en relación, por citar, la gestión de personal. Nos encontramos con serias limitaciones. Por un lado, con personal docente y con personal administrativo. Un personal docente que viene con un modelo de frustración del quehacer en la universidad por falta de financiamiento. Y eso lo tenemos actualmente también en la gestión del presente año, todas las universidades públicas. Imagínense, cuando vamos nosotros a hacer una convocatoria para incorporar vía contrato docente a nuevos profesionales, nos damos con la ingrata sorpresa que no es atractivo la remuneración, ¿no? Exigimos, en el cumplimiento de la ley, un grado de maestro, experiencia mínima. Entonces, para un docente a tiempo completo contratado, ¿cuánto es el honorario? 1.400 soles. Imposible poder cubrir ello, ¿no es cierto? Y si a eso le ponemos de repente tiempo parcial, 20 horas, por 840 soles, no van a venir nuestros profesionales. Entonces hay una primera reflexión, pero al interior ya con los docentes nombrados también hay otra reflexión. La diferencia que existe entre la escala del docente ordinario auxiliar y la del docente principal. Y si a eso le vemos nosotros la diferencia que existe entre el docente principal y las responsabilidades académicas de dirección que tienen que haber, como la del rector, la del vicerrectores o direcciones universitarias académicas. Entonces hay un problema que tenemos que abordarlo allí en relación a la gobernanza y a estas buenas prácticas que tiene que garantizarnos el cambio y la innovación. Asociado a ello, el modelo mental que vienen también actuando los servidores administrativos. A ellos le obligaron, una vez que fueron nombrados, a seguir su rutina en función a sus instrumentos normativos de gestión, que en algunos casos datan de 15, 20 años atrás y no están acorde al contexto de las exigencias donde las respuestas tienen que ser rápidas, oportunas, eficientes, con transparencia, con equidad, y no estamos nosotros en ese contexto. Y a eso más, como son nombrados, tampoco se los puede aún ni hacer rotaciones como exige de repente una gestión eficiente moderna. Entonces se le viene el sindicato por allí y muchas de las veces otro tipo de problemas. Esto también llevado al tema de los propios instrumentos normativos de gestión. Cuando nosotros queremos tomar decisiones rápidas, nos encontramos con una ley de presupuesto, por ejemplo, que se da en divorcio entre lo que dicen los funcionarios del MEP y lo que se hace en la práctica. Ayer nosotros cerramos el presupuesto y la verdad que la discusión no era cuánto es el presupuesto más para inversión, para desarrollar la universidad, sino veamos cosas menudas. Es decir, centrarnos un poco en aquello que es menudo y perder el horizonte. Es por eso que también en ese escenario, al interior de la ANUP,
se ha planteado la necesidad de crear el Viceministerio de Gestión Universitaria, que nos permita desde allí diseñar el horizonte hacia dónde va la universidad pública. ¿Cuál es el modelo educativo de la universidad pública? Y de hecho, que con esa perspectiva, entonces sí vamos a estar en condiciones de plantear nosotros una política de desarrollo universitario que responda a una necesidad y a un horizonte nacional. Porque de lo contrario, es muy probable que esta gran oportunidad que nos da la nueva ley universitaria llegue a un derrotero de que se cansaron, porque eso lo vemos. Están muy entusiasmados los docentes, por ejemplo, en la incorporación a los programas de investigación. Están muy entusiasmados nuestros docentes y formando parte activa en todo lo que viene la reestructuración académica, la redefinición de los perfiles profesionales, de las mallas curriculares. Sin embargo, esto cansa, porque no hay tampoco una motivación y no hay un incentivo. Y entonces se nos va a venir los problemas allí con el tema de la homologación docente. Es urgente en ese contexto trabajar una política también remunerativa para desarrollar el talento humano. Y esto va relacionado con algunos otros aspectos. Cuidado con que nos cansemos también en relación a tener esas respuestas. Por supuesto que allí viene otra necesidad, la que probablemente las autoridades de las universidades, con el afán de generar recursos propios, puedan perder el horizonte del quehacer de la universidad y caigamos nuevamente en el tema de generar centros de producción de bienes y servicios que no nos permitan generar transferencia tecnológica, innovación, sino más bien centrarnos en aquello que se llama buscar generación de recursos directamente recaudados. Por lo tanto, hay situaciones asociadas a la gestión administrativa, a la gestión logística, a la gestión del marquesí de bienes, de la infraestructura, de los inventarios, para que esto sea gerenciado con eficiencia, con calidad, con transparencia, necesitamos dotar de los recursos. Es decir, una buena gobernanza debe permitir que los actores tengan las condiciones necesarias y suficientes para poder tomar las decisiones que les correspondan, según sus roles y funciones. Muchas gracias. Gracias. Invito a Gustavo Yamada, que es un economista con mucha trayectoria en gestión pública, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo y también en la Universidad del Pacífico, ¿no?, y asimismo en el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Gracias, Lorena. Unos breves comentarios nada más, porque para ceñirnos a los tiempos y además porque ya debería haber empezado el coffee break. Casi. Entonces, yo estos comentarios los llamaría algo así como tratar de hacer reformas en tiempo de paz y crecimiento, ¿no? Ha sido un buen contrapunto tener la presentación de nuestro colega Colombo mexicano y nuestro colega arequipeño también del extranjero, porque, claro, son los contextos externos e internos bien importantes en la gestión universitaria, sobre todo en una universidad pública, y nos comentaba de manera muy fehaciente y hasta dramática nuestro colega Marco Palacios cómo, ¿no?, el clima de violencia que se vivió en Colombia por muchas décadas y que finalmente, esperemos, está llegando a su fin, condicionó mucho su gestión, el rol de una universidad tan emblemática como la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros, felizmente, aterrizando, quisiera ser un poquito más optimista, este proceso de reforma universitaria que se está llevando a cabo con sus, digamos,
contratiempos naturales en un país que está en permanente cambio, pero si uno empieza a comparar con lo que comentaba nuestro colega Palacios, bueno, creo que tenemos un contexto un poquito más razonable como para intentar varias de las reformas que desde la ley 3220 y otros instrumentos se están intentando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la idea de este evento era tratar de aprender un poco de experiencias comparadas y qué cosas se puede aplicar, ¿no?, en este momento en el contexto de la universidad peruana, sobre todo la universidad pública, ¿no? Bueno, entonces, del caso de la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, lo primero que me gustó fue el fondo musical de la Pollera Colorada, que siempre nos anima un poquito esta mañana fría en Lima. Es considerado, he estado mirando rankings, la universidad número 1 de Colombia, muy a la par con, por ejemplo, la Universidad de los Andes, ¿no?, en varios aspectos, lo cual a mí me daba una buena sensación. Sin embargo, en los rankings ya más internacionales, mundiales, no llega a llegar a un puesto de, digamos, fulgurante, está como en 280, 300, ¿no? Y entonces ahí le preguntaríamos a nuestro expositor, ¿no?, ¿qué mirada tienen en Colombia y en una universidad pública esto de estar? Y además la experiencia que tiene en UNAM creo que también nos ayudaría mucho porque acá se está tratando de instaurar una cultura de mejora continua y de calidad, tanto en la formación, en la enseñanza, en la investigación, producción académica y en la proyección a la comunidad. Y para bien o para mal, muchos de estos rankings tratan de, ¿no?, construir de manera, si se quiere, un poquito simplificada, pero con varios de estos elementos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo en Colombia se mira este tema de mejorar y aparecer en lugares cada vez mejores en estos rankings, sobre todo desde las universidades públicas, cómo eso lo podemos trasladar nosotros a un contexto como el peruano. Veía que, y esto gracias a la tecnología, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, aparentemente no hay un gobierno vía asamblea universitaria, sino lo que hay es un consejo, ¿no?, que, por lo que he mirado, son básicamente una docena de personas. Hay un par de representantes de estudiantes, un par de representantes de profesores y luego los decanos, que son los que harían, digamos, la conducción más ejecutiva de la universidad. Eso tendría algunas ventajas en comparación al modelo peruano, que ha mantenido mucho ¿no?, desde la reforma de Córdoba, seguramente el tema de los tercios y el tema del asambleísmo, ¿no? Entonces pareciera que tuvieran más grados de libertad, más libertad en Colombia al respecto. Y me pregunto, ¿cómo son entonces las negociaciones con el Ministerio de Hacienda? Se menciona que, a diferencia de otras universidades públicas que vamos a ver también en el transcurso de este día y medio, parece que no se cobra ningún tipo de pensión en Colombia, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, la Universidad de Chile, entiendo que sí hay pensiones que ayudan a complementar los recursos sin irse a actividades, ¿no?, que no tengan nada que ver con el quehacer universitario, porque de acuerdo a algunas estadísticas recientes de la Encuesta Nacional de Hogares, por ejemplo, el porcentaje de acceso a la universidad pública es el doble en el quintil 5 de mayores ingresos que en el quintil 1 de menores ingresos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿ese quintil 5 tendrá alguna capacidad de pago razonable como para ayudar a complementar los recursos de las universidades públicas? Dejo esa pregunta porque vamos a ver a lo largo del día que hay otras experiencias de buenas universidades públicas en la región que complementan sus recursos de esa manera, además de generar actividades propias del quehacer universitario que tienen ingresos
participan en proyectos de investigación, de consultoría, de generación de patentes, etcétera, que también son una fuente que pueden representar hasta 1/3 de sus recursos. Luego y nuestro colega, el rector Sánchez, comentaba mucho el tema del manejo del cuerpo docente, ¿no? Ahí hay muchas preguntas interesantes que también nos pueden ayudar a iluminar un poco la discusión en el Perú, porque, bueno, ahí está el marco de la ley universitaria, pero en realidad hay, creo, márgenes para ir generando nuevos mecanismos de remuneración fija y variable, incentivos a los profesores que más producen, que mejor producen, ¿no? Que se preocupan más por la calidad. Ese tipo de instrumentos, ¿cómo se usan en Colombia y qué resultados han tenido, pueden mostrarse como para que ayuden aquí a también una discusión en el Perú de cómo hacer en universidades privadas sin fines de lucro y con fines de lucro? En el Perú se usan mucho más estos mecanismos de compensación, de incentivo, a la mejora en función a resultados, ¿no? Y yo creo que es ese tipo de discusión que toca hacer en el Perú dentro de esta implementación progresiva que estamos haciendo de la ley universitaria, los estatutos. Un elemento positivo aparentemente ha sido de votación universal, ¿no? Que está eligiendo, ¿no?, rectores de una nueva generación muy comprometida con la calidad, como nuestro rector Sánchez. Entonces hay que ver y seguir constantemente evaluando y proponiendo e implementando ideas de cómo encontrar una cultura de calidad más permanente en las universidades públicas. El financiamiento es otro esquema fundamental. El Ministerio de Educación tiene este fondo, además que viene desde la ley universitaria, ¿no?, de apoyo a 12 universidades emblemáticas. ¿Cómo se debe hacer ese apoyo, ¿no? ¿Bajo qué indicadores? ¿Contra qué, ¿no?, resultados? Esos creo que son preguntas interesantes que espero podamos desarrollar en el día de hoy y de mañana, y que quizás nuestro colega Colombo mexicano podría comentar en su segunda intervención. Muchas gracias. Ya, gracias. Vamos a tener unos 10 minutos de preguntas ahora, ¿no? Hay una primera pregunta en relación con el tema de financiamiento y educación gratuita, ¿no? Y se dice, es para el expositor, que según la Constitución Política de Colombia, ¿en qué medida la educación universitaria es gratuita? ¿No? Hay un, digamos, complemento a esa pregunta, ¿no? Si es que se maneja como si fuera una universidad privada. Ya, son muy puntuales. Bueno, sí, a ver, también estaba implícito no implícito, explícito el tema de la gratuidad, que ahora es un gran tema en Chile, por ejemplo, es un tema en la campaña electoral de los Estados Unidos, el tema de la gratuidad o de qué ocurre con los derechos, cómo se pagan las deudas de los estudiantes, etc. En la Universidad Nacional de Colombia, tradicionalmente, los estudiantes pagaban unos derechos conforme a la declaración de renta de los padres. Esa era
la manera como se pagaba. En general sí había diferencias muy notables hacia los años 50, 60. La composición social de la universidad era muy diferente de la de ahora, simplemente porque no se había masificado, como se llama en los universitólogos llaman, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, mi cohorte, entre los 18 y los 24 años, solo el 2.8% de esa cohorte estudió en una universidad. Entonces eso les da a ustedes una idea de cómo era de elitista. Entonces la Universidad Nacional fijaba eso de acuerdo con la Declaración de la Renta de los Padres. Entonces la mayoría de edad de la población, en términos constitucionales y legales, era 21 años. 21 años era mayor, los menores. Entonces, en la declaración de los padres estaba la de los hijos. Con los cambios culturales, sociales y legales, ahora sí se bajó un poco, está en 18 años para algunas cosas, en 16 años para otras, pero la ciudadanía es de 18 años en Colombia. Pero el hecho de que los hijos pueden argumentar o pueden hacer una declaración propia, entonces una gran cantidad de gente hace lo obvio, que es una trampa, que es son hijos de familia, pero hacen dos cosas, porque se cambió un poco, cambian la residencia, se inventan un lugar de domicilio, mejor, legal, por un lado, y por el otro declaran cero prácticamente. Entonces los derechos bajan a cero, digamos, porque no tiene ingresos, entonces no tiene ingresos. Eso es un poco las trampas normales en una sociedad, digamos, donde la clase media se siente acosada, qué sé yo. Entonces, en general hay eso. Se refinó un poquito el sistema de la siguiente manera. La declaración de renta da unos puntos, el lugar donde egresa el estudiante de la secundaria da otros, si viene de una universidad, de un colegio privado, y eso se clasifica, si el colegio, en fin, se hace un ranking del colegio en términos de si es un colegio bilingüe de la clase alta o es un colegio público. Bueno, colegio se dice allá para la secundaria, la escuela, la prepa, en fin, allá se llama bachillerato, todo esto. Entonces eso da otro puntaje. Y finalmente el lugar de residencia, porque al menos en la ciudad de Bogotá y en general las ciudades están adoptando el sistema de estratos. Uno es del estrato, en Bogotá hay del 1 hasta el 6, dependiendo de una clasificación socioeconómica que hizo el municipio de Bogotá para decir usted de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3. Pero en general en las trampas la gente trata de colocarse en el estrato 1, en declaración de renta cero, etc. Entonces, digamos, curiosamente, y eso debo decirlo con mucha franqueza, eso no alcanza a ser el 2%. Era como cuando en la UNAM el rector Barnés hizo esta cosa de que lo convencieron unos técnicos del Ministerio de Hacienda ya de que había que yo no sé qué hacer con las colegiaturas. Eso impactaba tan poco el presupuesto de la universidad que uno dice, ¿por qué se metió en esto? En fin, en Bogotá sería lo mismo, en Colombia. Si uno incrementa eso, realmente es tan pequeño el porcentaje de ingresos propios, pero la universidad se inventó otro sistema un poquito perverso. El sistema consiste en que dado que anualmente se presentan 100.000, 120.000 jóvenes del bachillerato a ingresar a la Universidad Nacional y solo ingresa entre 9 y 12.000 por año, dependiendo. Hay carreras en las que hay 66 candidatos por un puesto. Medicina sigue siendo todavía estas cosas tradicionales, pero medicina tiene eso y claro, entran muchachos extraordinariamente buenos, obvio. Digamos, ahí entonces lo que ocurre es que la universidad cobra por simplemente el derecho de presentar, por dar el formulario para inscribirse, cobra bastante. Y realmente esos sí son recursos importantes para la universidad. Es decir, básicamente la universidad, por el lado de los estudiantes, la pagan los que no entran, digámoslo así, lo cual es terrible. No, y es muy terrible ver las filas de estudiantes. Cuando yo veía esas filas enormes alrededor de esa ciudad universitaria, haciendo la fila para ir a presentar el examen, realmente sabe uno ya que en esa fila 9 de cada 10
10 de cada 11 o algo así no van a entrar y sin embargo están pagando muchísimo más que el promedio de los derechos. Gracias. Sí, estoy haciendo una selección de preguntas más alusivas a la experiencia en Colombia, ¿no? Y hay varias preguntas vinculadas con el modelo de gestión, ¿no? Se pregunta qué modelo de gestión aplica para evaluar la calidad del servicio, ¿no? Particularmente en formación, por un lado, y en investigación, por otro, ¿no? Y también se pregunta qué modelos aplican para buenas prácticas de gobernanza corporativa en la universidad, ¿no? Bueno, en general ustedes saben que están de moda las cosas cuantitativas, estadísticas, etcétera, informáticas, naturalmente, que la, entre comillas, revolución informática transformó muchísimo las maneras de gestionar las universidades. La Universidad Nacional tiene servicios buenísimos de estadística desde siempre, entre otras cosas porque estadística es un campo de la escuela de matemáticas y ahí realmente hay mucha experiencia en todo sentido de la estadística. Las matemáticas pues son fundamentales en cualquier universidad, como la Universidad Nacional, que tiene un componente tan alto de ingenierías, tecnologías y ciencias naturales. Entonces, sí, los métodos estadísticos, digamos, cuando uno mira y quiere repasar históricamente cifras de la Universidad Nacional, ahí están, ya están hechas y están analizadas estadísticamente y uno puede ver todo este tipo de cosas. Pero ya cosas más finas como la carga docente, como la calidad, etcétera, es a través de estos índices indirectos, pero también en términos de los sistemas informáticos. Digamos, la universidad hace muchos años estableció un sistemas informáticos complejos, donde uno puede saber en un determinado momento quién enseñó qué asignatura, cuántos estudiantes tuvo, qué promedios de calificación tuvieron esos estudiantes, etcétera, etcétera. Es decir, uno puede hacer unos barridos muy complejos y con base en esos barridos es que se califica más o menos la docencia. Hay la idea, por ejemplo, que como ocurría, porque las tasas de repitencia, de fracaso escolar en matemáticas, en física, en química, son muy altas, y en biología, y que son tan fundamentales para un conjunto grande de carreras. Entonces, antes había esta idea de que fracasaba en el primer momento el 90% de los estudiantes, y más o menos se fue llegando a la idea de que esto probablemente no era también culpa del docente, de que había docentes que tenían esa idea. En todo caso, Colombia, la Universidad Nacional tiene una cultura de calificar durísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, intercambios amplios que hubo entre las escuelas, las facultades de ingeniería de la UNAM y de la Universidad Nacional, donde iban 50 jóvenes mexicanos, venían a Bogotá, 50 jóvenes de Bogotá se iban a la Ciudad de México, y realmente las experiencias eran fascinantes de ver. No sé si esto lo vieron allá en la UNAM, pero nosotros lo vimos un poco preocupados, porque claro, los estudiantes mexicanos fracasaban. Y yo no creo objetivamente, porque yo sé que la ingeniería mexicana es muchísimo más avanzada que la ingeniería colombiana, desde la época colonial, si uno quiere mirar eso en detalle. Las matemáticas mexicanas son mucho más avanzadas que las matemáticas colombianas. Es decir, hay más matemáticos de altísima calidad en México que en Colombia. No que en Colombia no los haya muy buenos, pero digamos, al comparar esos rankings no da. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Y probablemente es una cultura, digamos, de dar muy duro, sobre todo en esas facultades de todas las tecnologías. Y eso sí genera problemas graves de manejo, porque muchos estudiantes pierden materias claves en la arquitectura curricular. Entiendo que, por ejemplo, en ingeniería, una que hablaban siempre los ingenieros, mecánica de suelos, era complicadísimo porque si uno no aprueba mecánica de suelo no puede seguir. Y entonces perdían tantos estudiantes mecánica de suelos por ahí como en el cuarto, quinto semestre, que es cuando ven esa materia, que los repitentes ya a veces tenían que perder un año porque eran tantos que no había profesores, tenían que inscribirse y hacer una fila
hacer turno para ver cuándo, en qué semestre pueden estudiar esa materia. Y esa materia, dado que es requisito de otras, les impedía y había muchos desperdicios. Entonces, dado ese tipo de cosas, la universidad sí se aprovechó muchísimo de todos los sistemas informáticos, compró algunos, los modificó internamente con los españoles que generaron algunos modelos, los norteamericanos han generado ese tipo de paquetes informáticos, y ya la Universidad Nacional de Colombia, como pues, cualquier universidad donde hay miles de asignaturas, miles de cruces posibles, de horarios, de todo esto, porque también implica cuándo se usan los espacios, cómo se usan los espacios, cuáles pueden ser los tamaños óptimos de enseñar, de un curso, es decir, todo ese tipo de cosas que es distinto según el área del conocimiento, por supuesto. Todo eso sí está muy informatizado. Y con esto quiero decir que, claro, el país vive en guerra, pero por dentro se hacen cosas, digamos. Colombia está en guerra, pero si usted no paga la luz, se la cortan. El servicio, digamos, si no paga el teléfono, pues no, digo, no, tampoco es que el país esté, quiero decir, es el término de la cultura, de la forma como eso opera en la universidad, no que la universidad administrativamente no pueda operar. Y claro, en los ministerios de educación son felices que las universidades operen eso, porque claro, las universidades les pasan unos paquetes de información extraordinaria, y los ministros y todos sus asesores y toda la gente que trabaja por allá quedan felices. Mire cómo son de serios aquí, si sabemos exactamente, sabemos, pues yo no sé, pero por lo menos es mejor eso. Como decía un profesor mío cuando iba a hacer historia económica, es mejor contar, y si uno puede contar algo en términos de números, que no contar, así sean botones, cuente los botones, cuántos se produjeron. Entonces igual es bueno saber, y eso sí cambia, porque ya los docentes sienten, primero, que tienen que hacer parte, que el plan de estudios no es el del llanero solitario, que el docente hace parte, que esos índices en el últimas no son solo de él, sino que afectan a todo un conglomerado de sus colegas, de su departamento, de su facultad y por supuesto a los estudiantes. Entonces sí, eso tiene, como he tratado de decir, todo tiene de ancho como de largo, digamos, ¿verdad? Gracias. Y la última pregunta para Gustavo Llamada, ¿no? ¿Cuál sería un mecanismo de incentivos o mecanismos de incentivos para que las universidades se enfoquen en implementar la mejora continua de la calidad del servicio educativo superior universitario? Y si conoce alguna experiencia internacional. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta obviamente recontra compleja, porque yo tengo experiencia en una universidad asociativa que opera bajo los marcos de la ley, pero igual hay bastante más flexibilidad en cuanto a, por ejemplo, a los docentes, además de un salario fijo en función de la categoría, y hay bandas salariales en cada categoría, también hay un sistema de bonificación que trata de responder a estos objetivos centrales de la universidad, que es formar buenos profesionales. Entonces el tema de la evaluación docente forma parte de esa evaluación y de esos puntajes. El tema de la producción de conocimiento, entonces en función de si publica y en qué tipo de publicaciones, si es una publicación, ¿no?, de alto impacto, en un journal easy tendrá más reconocimiento y más puntuación que si es una publicación local, a 0 si es que no publicó nada, ¿no? Y el tema también de proyección nacional e internacional, si ha sido aceptado para dar conferencias, ser invitado a ser parte de conferencias. Felizmente, gracias a la informática a la que se refería nuestro colega en Colombia, acá, al menos en la escala que nosotros manejamos, sí es relativamente sencillo tratar de tener todo un sistema de información completo, transparente, ¿no?, y objetivo, sin ser estrictamente poder capturar la complejidad total de la realidad. Sí logra, ¿no?, cuantificar de una manera por lo menos transparente y objetiva, con reglas de juego clara para todos,
¿no? Y, por ejemplo, una vez al año se hace ese recojo homogéneo de información y los jefes de departamento lo validan, y eso determina parte de la remuneración variable de los docentes, ¿no? Luego hay esquemas de, si consigues un proyecto de investigación, ¿no? Hay un porcentaje que va a contribuir al presupuesto de la universidad, pero luego también tienes remuneración variable en función de ese proyecto que trajiste a la universidad. Ese es, digamos, lo central, ¿no? En la universidad son los profesores, los estudiantes. Entonces, si puedes atraer a un personal a remunerarle adecuadamente y compensarlo por estos, ¿no? estos indicadores objetivos de que está contribuyendo a la misión institucional y se está también capacitando y fortaleciendo cada vez más como profesional, merece ser parte de la facultad de la universidad, eso está adecuadamente reconocido, con incentivos monetarios, presupuestales, pero también con reconocimiento de la facultad, de la universidad, ¿no? En eso somos bastante también, tratamos de ser bastante motivacionales por ese lado, que hay reconocimiento de los pares, hay ceremonias, ¿no? Se difunde mucho. Entonces, de esa manera, además de la parte de la infraestructura física y eso que hay que mantenerlo al día, pero yo creo que lo central es tener un cuerpo de docentes que hagan la doble misión de formar, transmitir conocimiento, pero también generar conocimiento y difundirlo, ¿no? Ese es para nosotros el corazón de un sistema de mejoramiento de calidad continua. Yo sé que en el caso de las universidades públicas hay más dificultades, pero habrá que encontrar, ¿no? los mecanismos legales, reglamentarios, para que cada vez se pueda hacer más de eso en nuestras universidades públicas, como ocurre en otras universidades públicas en el resto de América Latina y del mundo, ¿no? Hay mucha más flexibilidad para manejar estos sistemas de incentivo, promoción y de reconocimiento a la labor central que hacen los docentes. Gracias. Dado el tiempo, que ya nos hemos sobregirado, brevemente voy a, digamos, hacer un resumen de lo planteado en este panel, ¿no? Donde es un buen panel de inicio, ¿no? Hablar sobre la gestión de la calidad, ¿no? Porque qué importante es tener una visión sobre cuál es el modelo de la universidad que se busca, ¿no? Tanto por el lado de formación como por el lado de investigación, ¿no? Y teniendo la visión clara, ¿no? Se pueden definir, digamos, que los aspectos fundamentales de la universidad, ¿no? Que son en realidad los docentes, tener docentes calificados, ¿no? Y referido a esa visión, ¿no? Se pueden definir los mecanismos de incentivos, ¿no? Tal como se ha comentado ahora, ¿no? Incentivos referidos, ¿no? a la formación y a la investigación, ¿no? Pero parte de ello también es importante tener buenos sistemas de información, ¿no? Para poder medir, digamos, cómo van, digamos, la producción, digamos, que hacen los docentes en términos de publicaciones, por ejemplo, ¿no? O en términos de docencia, ¿no? Entonces, acompañar, no solamente tener la visión, sino también, digamos, tener claro qué es lo que se le va a pedir a los docentes y cómo se va a medir, ¿no? Y otro elemento importante también es el financiamiento, ¿no? Cómo se va a financiar esa calidad docente, ¿no? Esto parte, digamos, de esta gestión, ¿no? Que en realidad es el elemento ahí fundamental dentro de una universidad, ¿no? Hay otros elementos importantes, digamos, que también, digamos, contribuyen, ¿no? Como es la infraestructura, ¿no? Y tener los laboratorios equipados o las aulas o bibliotecas, ¿no? Pero
lo fundamental ahí está el aspecto docente, ¿no? Y tener claros los sistemas de medición y el aspecto de financiamiento, ¿no? Entonces, este es, digamos, un primer resumen de este panel y estos temas, digamos, se van a continuar debatiendo el día de hoy y mañana, ¿no? Agradezco, digamos, a todos, al expositor Marco Palacio y a los comentaristas, ¿no? Roel Sánchez y Gustavo Yamada, ¿no? Y con ello, digamos, ya podemos pasar al coffee break, ¿no? Muchísimas gracias a Lorena Macías por la conducción de este espacio. Tenemos